Esta mañana vamos a continuar con nuestro estudio bíblico relacionado a los eventos futuros que tendrán lugar entre el periodo comprendido entre el final de la dispensación de la gracia y el comienzo del reino milenial. Sabe usted que muchas cosas ocurren ahí, ¿verdad? Cuando termine la dispensación de la gracia con el arrebatamiento, se desatan un montón de profecías y juicios que el Señor tiene aquí sobre la tierra, y hay un espacio ahí, ¿verdad?, para poder luego llegar a la séptima dispensación, que es la dispensación del reino milenial, pero de eso vamos a hablar más adelante. Solo para ubicarle en el contexto de lo que estamos estudiando, al menos la parte que hemos visto relacionada a esos eventos, ya estudiamos la sección que tiene que ver con el arrebatamiento de la iglesia. Si usted quiere saberlo, pues ahí en el historial de videos de la página de la iglesia puede encontrarlo, y si no, también está disponible en el canal de Desde la Biblia en YouTube. Usted puede buscarlo y puede volver a escucharlo o puede compartirlo con alguien más. Hablamos también de esa transformación que van a sufrir nuestros cuerpos, el cuerpo de los creyentes cuando seamos arrebatados, ¿verdad? Que el Señor va a darnos un cuerpo glorificado. En la última sesión que tuvimos, estuvimos hablando sobre el juicio de los creyentes, o como también se le conoce, el tribunal de Cristo, el bema de Cristo. Ya cubrimos esa sección, ¿verdad? Y en esta ocasión, en esta mañana, vamos a explicar el último acontecimiento que está estrictamente relacionado con la iglesia del Señor como tal, previo a estudiar el tiempo de la tribulación. Después vamos a ver esa parte, pero en cuanto a los acontecimientos que tienen que ver exclusivamente con la iglesia, pero vamos a hablar de eso, vamos a hablar de las bodas del Cordero. Las bodas del Cordero. Yo quiero hacerle una pregunta para que usted se conteste ahí donde está. ¿Alguna vez ha escuchado usted hablar de las bodas del Cordero? ¿O sabe usted, tiene una idea, de acuerdo a la Biblia, en cuanto a en qué consiste este evento llamado las bodas del Cordero? Sabe que yo estaba pensando esta semana que quizás este es uno de los temas, al igual que hay muchos temas más, que es poco enseñado en las congregaciones. Usted va a ver que abundan enseñanzas sobre un montón de temas que también son importantes, pero creería que en los últimos años en pocas congregaciones o en pocos lugares se está enseñando sobre esto, y principalmente quizás para muchos de ustedes que nos están sintonizando, quizás esta va a ser la primera vez que escuchen una enseñanza bíblica relacionada a las bodas del Cordero, ¿verdad? Y como este tema nos compete tanto a usted y a mí, que somos la iglesia de Cristo, somos el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Es necesario que nosotros podamos tener una comprensión bíblica de esto. Es necesario que sepamos cuándo, dónde, cómo, quiénes son los que van a participar en este evento llamado las bodas del Cordero. Así que le voy a pedir que me acompañe ahí con su Biblia en el libro de Romanos capítulo 7. Por favor, le pido que si usted tiene su Biblia ahí en su casa, la utilice. Es mejor cuando nosotros podemos tener un contacto directo con la palabra, que simplemente poder verla aquí en la pantalla. A veces también los predicadores o los que enseñan, de repente, a veces uno se equivoca con la cita y puede ser que el texto que salga en pantalla no coincida verdaderamente con el texto que está en la escritura. Así que es importante que usted use su Biblia. Yo aquí tengo mi Biblia, ¿verdad? Aquí se las enseño, porque obviamente tengo que consultarla, y es nuestro libro de texto. Así que busquen su Biblia, el libro de Romanos, en el capítulo 7, versículo 4. Vamos a tocar una serie de pasajes, los cuales nos van a servir para poder entender correctamente en qué consiste esto de las bodas del Cordero. Y el primer pasaje del cual vamos a partir es Romanos 7:4.
Y leámoslo usted en su Biblia, y si no aquí en la pantalla. Dice el apóstol Pablo: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto, ¿a qué dice? A la ley, mediante el cuerpo de Cristo. Y vea lo que está subrayado ahí: para que seáis, ¿de quién? De otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. ¿Sabe que lo que el apóstol Pablo está explicando en este contexto de Romanos capítulo 7, 6, 7 y 8, Pablo está hablando de la relación que existe en cuanto al el creyente y la ley, y específicamente en este capítulo 7, el apóstol Pablo nos explica esa relación que existía entre el creyente judío y la ley, y cómo ahora esa relación ha quedado disuelta. Es decir, el creyente ha quedado libre de esa relación gracias a la muerte y la resurrección de Cristo. Ahora, el creyente judío y también el creyente gentil, ¿verdad? Por la fe en Cristo, hemos muerto a la ley y hemos pasado a ser de otro. Eso es lo que dice el texto. Usted puede leerlo. Dice que habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro. Por tanto, la relación matrimonial con la ley ha quedado disuelta, porque el ejemplo que Pablo va a usar ahí es el ejemplo del matrimonio, ¿verdad? Para ilustrarnos esto, dice él, la relación con la ley ha quedado disuelta. La jurisdicción que tenía la ley sobre el creyente judío y también sobre el gentil, ¿verdad?, que a veces quiere ponerse bajo esa jurisdicción, él ha quedado libre, y ahora el creyente ha pasado a ser posesión de otro. ¿Y quién es ese otro que se menciona ahí en el pasaje? Ahí está, ¿verdad? No es nadie más que nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? El que resucitó de los muertos, dice ahí, a fin de que llevemos fruto para Dios. Esta idea de que el creyente ha pasado a ser de otro, es decir, propiedad de alguien, se ha unido con alguien más, que en este caso es el Señor Jesucristo, el apóstol Pablo la va desarrollando en muchas de sus epístolas. Y otro de los pasajes en el cual nosotros podemos encontrar esta analogía, este ejemplo que esta ilustración que Pablo va a utilizar, es en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 2. Ahí búsquelo usted, por favor, en su Biblia. Ahí en 2 de Corintios 11, 2, siempre el apóstol Pablo, ¿verdad?, que es el escritor, él nos está recordando que la iglesia era un misterio en el Antiguo Testamento. Usted recuerda eso, ¿verdad? La iglesia no aparece en el Antiguo Testamento. La iglesia como tal es una revelación que el Señor da en el Nuevo Testamento, y lo hace principalmente a través del apóstol Pablo. Por eso Pablo se va a convertir en la autoridad principal para hablar en cuanto a la revelación de la iglesia y su relación con Cristo. Y eso es lo que Pablo va a describir aquí en 2 de Corintios 11:2. Leamos juntos. Dice: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura. ¿A quién dice? ¿A quién va a presentarnos? A Cristo. A Cristo, dice, porque os celo con celo de Dios, pues los he desposado a ustedes, los creyentes, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Aquí nos queda ya muy claro, ya no tenemos duda en cuanto a quién es el esposo que se está describiendo en esta relación. Dice Pablo ahí, ¿quién es el esposo? Dice, es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿A quiénes les está hablando Pablo ahí? Les está hablando a los creyentes. Nos está hablando no solo a los creyentes de Corinto, sino a todos aquellos que hemos puesto nuestra fe en Jesús desde el día de Pentecostés hasta que ocurra el final de la dispensación de la gracia, es decir, hasta que ocurra el arrebatamiento. Esta relación de desposorio que Pablo está explicándonos aquí es la relación que existe entre los creyentes en Cristo Jesús de la era de la iglesia y el Señor como tal.
el Señor Jesucristo, es el esposo con el cual la iglesia está desposada. El apóstol Pablo nos presenta a Cristo ahí claramente como el esposo y a la iglesia como la novia que debe de guardarse pura y sin mancha para su marido. Esa es la relación del creyente o la relación de la iglesia con Cristo. Cristo es el esposo, la iglesia es la novia en este caso o en este momento, ¿verdad? La desposada, la que ya tiene el pacto matrimonial, ¿verdad? Esa que un día el Señor va a venir y va a tomar, esa es la iglesia. Y mientras tanto esa relación llega a culminarse, dice que la iglesia debe mantenerse pura y sin mancha. Y ese era el deseo de Pablo, eso es lo que Pablo esperaba de sus discípulos, ¿verdad? De los creyentes que tenía él bajo su cuidado. Él deseaba presentarlos a Cristo como la novia que se ha guardado pura y sin mancha para su marido. Esta peculiar analogía del matrimonio que Pablo está utilizando ya desde Romanos, ahora lo utiliza aquí en Corintios, esta analogía del matrimonio la vemos más detallada cuando vamos ya a la carta a los Efesios. Si usted busca en su Biblia Efesios capítulo 5, usted recordará que ese pasaje es uno de los que generalmente utilizamos cuando vamos a enseñar en cuanto al matrimonio cristiano o la familia cristiana. Es uno de los pasajes del cual podemos extraer grandes enseñanzas en cuanto a cómo debe comportarse, cómo debe ser una familia cristiana, cómo debe ser un matrimonio. Pero más allá de la parte humana, el apóstol Pablo tiene otra intención ahí, y es utilizar la figura del matrimonio para que nosotros podamos entenderlo y podamos nosotros entender cómo es la relación que ahora tenemos los creyentes, la iglesia, con Cristo. Y quiero que lea usted conmigo, si puede subrayar en su Biblia, subraye las partes que tienen que ver con la relación de Cristo y la iglesia. Yo lo he marcado ahí en la pantalla para que usted pueda distinguirlo. Vamos a leer Efesios 5, versículos del 23 al 32. Dice la palabra del Señor: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. ¿Y qué dice ahí? La cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Versículo 28. Dice: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Y mira, ahí vuelve Pablo a meter la relación de Cristo con la iglesia. También, como también Cristo a la iglesia, Cristo la sustenta y la cuida. Versículo 30, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y el versículo 32, ahí nos deja claro Pablo. A veces nosotros ubicamos esto solo a la parte de las relaciones humanas, del matrimonio, de la familia, pero dice Pablo: grande es este misterio, mas yo digo esto, ¿respecto a qué está hablando Pablo ahí? Respecto de Cristo y la iglesia. La idea de Pablo ahí, al utilizar el matrimonio, es decir, Pablo es un maestro de la palabra del Señor, obviamente tiene la revelación del Espíritu Santo, ¿verdad? Él está siendo guiado, controlado, inspirado por el Espíritu del Señor, pero él está utilizando una figura que todos los seres humanos podamos entender para poder describir cómo es la relación del creyente con Cristo, la relación de la iglesia, del conjunto de creyentes con su Señor. Y no encontró mejor ejemplo Pablo
que la relación matrimonial. Y usted leyó el pasaje y está utilizando la relación matrimonial entre el marido y la esposa para poder ilustrar cómo es la relación entre Cristo y la iglesia, entre Cristo y la iglesia. Sabe que esta analogía que Pablo está utilizando nos recuerda algunas cosas que en ocasiones, con el transcurrir del tiempo, nosotros los creyentes, algunos que quizás ya tenemos varios años de estar en los caminos del Señor, de escuchar enseñanzas de la palabra del Señor, a veces con el pasar del tiempo estas verdades se nos olvidan y nos descuidamos de esto tan importante que es la relación de la iglesia con Cristo. Y yo quiero resaltar 3 cosas así rápidamente que Pablo va a decir en cuanto a la relación de Cristo con su esposa o con su novia, con la iglesia. Y quiero que veamos la primera. ¿Sabe? La primera cosa que Pablo va a ilustrar ahí con el matrimonio es el hecho de que en la relación entre Cristo y la iglesia, Cristo es la cabeza. Cristo es quien dirige y quien ordena para la iglesia, y a quien la iglesia debe someterse, a quien la iglesia debe ponerse bajo sumisión es al Señor Jesús, ¿sabe? Porque Él es la cabeza de la iglesia. Por tanto, nosotros, los creyentes, debemos someternos al gobierno de Cristo y a su dirección. Obviamente, hermanos, esto se hace por medio de la obediencia a su palabra y a través del mismo ministerio que Cristo ha otorgado a los líderes de su iglesia local. Sí, aunque a veces nos cuesta a nosotros asimilar a los líderes que tenemos, ¿verdad? Quizás muchos de ustedes no están de acuerdo, muchos de ustedes están con algún sentir en contra de los líderes, o quizás muchos de ustedes lo aceptan como la voluntad del Señor, ¿verdad? Pero Cristo es la cabeza de la iglesia y el Señor ha dejado líderes también, ha dejado a nuestro pastor, ha dejado a los ancianos, a los líderes, a los diáconos, para poder darle dirección a su iglesia. Y mire, hermano, si usted no es capaz de someterse al liderazgo de su iglesia y usted está ahí, ¿verdad? Que no, que yo no voy a hacer eso, que estos hermanos aquí, que inventan cosas, que no sé qué. Si el liderazgo de la iglesia está haciendo las cosas de acuerdo a la palabra del Señor, de acuerdo a la voluntad de Cristo, cuando nosotros como congregación no nos sometemos, nos estamos rebelando contra la cabeza. No es contra el pastor al que nos rebelamos, no es contra los ancianos a los que nos rebelamos, es contra Cristo, porque Él es la cabeza, Él es el que dirige, Él nos dirige con su palabra, nos dirige con su Espíritu Santo. Él ha establecido líderes en las iglesias locales para poder dar dirección también a su iglesia. Y nosotros los creyentes nunca debemos de olvidar eso, ¿verdad? Es Cristo nuestra cabeza, no somos nosotros mismos los que nos mandamos o los que se nos va a ocurrir las cosas que hacer, no, ¿verdad? Es el Señor por medio de su palabra, es el Señor sin duda alguna a través de los líderes que escuchan la palabra del Señor y que están atentos a su voz, pues nosotros como congregación debemos de aprender eso, debemos de aprender a someternos al gobierno de Cristo, a la dirección del Señor. La segunda cosa que podemos resaltar en esta relación, yo no sé si usted lo notó, y es que Cristo amó a la iglesia no solo con palabras, no solo con cosas, con palabras bonitas, ¿verdad? Cristo amó a la iglesia de manera sacrificial, y eso usted lo puede leer ahí en el versículo 25, y este sacrificio fue tal al punto que Él dio su propia vida en rescate por ella. Cristo ha pagado el precio por el rescate de su iglesia, ¿sabe? ¿Y qué precio ha pagado Él? Su propia sangre, su propio cuerpo entregado y molido por nosotros, ¿verdad? No, usted no va a encontrar ninguna expresión de amor más grande que el hecho de Cristo muriendo en la cruz por su iglesia, por su pueblo, muriendo por nosotros los creyentes. Y sabe, hermano y hermana, ese amor
que Cristo nos mostró en la cruz, ese amor, ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz, debe ser el motor o la motivación para que cada uno de nosotros los creyentes nos esforcemos por presentar nuestras vidas delante de Él. ¿De qué forma? De manera santa y sin mancha. Yo le pregunto a usted que me sintoniza en esta mañana, ¿se está usted guardando para su Señor? ¿O será que algunos de nosotros nos estamos descuidando y quizás hasta hemos llegado a comenzar a coquetear con el mundo? Mire, en el Antiguo Testamento usted sabe que a Israel, la relación de Israel con Dios Padre o con Jehová era la relación de esposa, ¿verdad? Y muchas veces el Señor les hablaba como esposa, pero el Señor le achacó muchas veces a Israel y le dijo, ustedes son una esposa adúltera, porque me han dejado a mí y se han ido en pos de otros dioses. Y Israel fue acusada de adulterio y el Señor dice que el Señor la repudió a Israel en el Antiguo Testamento. Obviamente va a haber una restauración para Israel, ¿verdad? Pero el tema de Israel, esa parte de la iglesia, pero también el Señor utilizó la ilustración de marido y esposa con Israel. Pero ahora en el Nuevo Testamento, con la iglesia, esa ilustración se aplica al cuerpo de Cristo, a los creyentes, a la iglesia del Señor. Es la relación del marido y la esposa, del marido que va a regresar y que su novia lo está esperando. Yo no sé, gracias al Señor, yo solo tuve una novia, es decir, y nunca experimenté eso de alguna traición, ¿verdad? Pero sé que muchos de ustedes sí, y quizás usted debe saber, usted que ha experimentado alguna traición de tipo sentimental, quizás de su esposo, quizás de su novio en algún tiempo, ¿verdad? Usted se sintió mal, se sintió cambiado, se sintió traicionado por esa persona. ¿Por qué? Porque en lugar de compartir con usted, en lugar de disfrutar de estar con usted, lo estaba haciendo con alguien más. Pues sabe que muchas veces nosotros los creyentes nos volvemos un poco traicioneros con nuestra relación con Cristo. Somos la novia de Cristo, pero de repente podemos andar coqueteando con 1001 otros novios aparte, ¿verdad? El novio del trabajo, el novio del dinero, el novio de la pornografía, el novio de cualquier tipo de pecado. Podemos estar coqueteando en lugar de guardarnos puros y sin mancha para nuestro amado esposo, para nuestro Salvador que está por regresar. Cristo ha mostrado ese amor por la iglesia de una manera que nadie más puede hacerlo, y es dando su propia vida en rescate por nosotros. Lo menos que podemos hacer, hermanos, es esforzarnos por vivir vidas que den honra al Señor, que la gente no hable mal de Cristo por culpa de nosotros, sino que nos vea a nosotros la iglesia, ¿verdad? Como una iglesia santa, sin mancha, que está guardándose, está cuidándose, porque un día va a venir su esposo, va a venir el Señor a traerla aquí a la tierra. La tercera cosa que quiero mencionarles es que ahí en el pasaje dice que Cristo es el responsable de sustentar y de cuidar a la iglesia. No sé si usted lo notó, véalo ahí en el versículo 29, dice que el marido debe sustentar y cuidar a la esposa. ¿De qué forma? Así como Cristo lo hace con la iglesia. Entonces la pregunta es, ¿quién sustenta y quién cuida a la iglesia? No es el guardatemplo, ¿verdad? Él es el que cuida a la iglesia, porque usted piensa que la iglesia es el edificio. No, a los creyentes como colectividad, al cuerpo de Cristo, quien los cuida y los guarda, es el mismo esposo, es el mismo Señor Jesucristo, ¿sabe? Y si la iglesia, o sea, es decir, si nosotros hemos entendido y hemos aprendido a someternos a Cristo, hemos aprendido a amarle, a seguir su dirección, a escuchar su palabra, ¿sabe qué beneficio tiene una esposa cuando aprende a someterse al liderazgo de su marido? Es que la esposa puede liberarse de un montón de responsabilidades y puede comenzar a experimentar seguridad en su matrimonio. ¿Por qué muchas esposas se sienten a veces inseguras? Porque a veces los esposos no estamos proveyendo de cuidado y de sustento para ellas. Pero en el caso de Cristo, hermanos, Cristo nos cuida y Cristo nos sustenta. Entonces, si nosotros como iglesia
venimos y nos sometemos a su dirección, nos ponemos bajo su mandato, bajo su cuidado, nosotros vamos a poder experimentar la seguridad aún en tiempos de mayor incertidumbre, ¿sabe? Porque Cristo es quien personalmente ha prometido hacerse cargo de la iglesia. Yo no sé si usted pronostican estos años, y quizás usted en su trabajo, a muchos de nosotros nos han reunido y ya nos están dando proyecciones para el año 2021, ¿verdad? Y no pintan muy bien las cosas, y uno puede llenarse de temores, de dudas, y qué va a pasar con mi empleo, y qué va a pasar con mi negocio, y qué va a pasar con los planes que teníamos, y podemos caer en una situación de que no sabemos, y estamos tambaleándonos, y tenemos inseguridad. Hermano, mire, nosotros somos la iglesia de Cristo. ¿Vamos a tener aflicción en el mundo? Sí, vamos a tener aflicción en el mundo. Pero si como iglesia y como individuos aprendemos a someternos al Señor, a someternos bajo su liderazgo y decirle, Señor, yo me someto. No es lo que yo quiero, no es las cosas que yo he planeado, no es mi astucia, sino que ahora yo me estoy sometiendo a ti, como a la esposa que se somete al liderazgo de su marido. La iglesia va a poder experimentar seguridad y tranquilidad. Seguridad en medio del caos del mundo que se avecina, y tranquilidad porque sabemos que quien cuida la iglesia es el Señor Jesús. Amén. ¿No se alegra usted por eso? Sabe que eso me trajo consuelo, saber que quien sustenta la iglesia, quien sustenta el cuerpo de Cristo es el mismo Señor. Él es el que la cuida, Él es el que la guarda y el que provee para ella. Entonces, vea esas tres cosas que nos describe la relación de nosotros los creyentes con Cristo. Ahora quiero que sí pasemos a entender o a definir esto de las bodas del Cordero. ¿Por qué se va a hablar de bodas? Porque en el Nuevo Testamento se ha estado hablando de una relación, de un compromiso matrimonial entre Cristo y su iglesia. Cristo es el esposo, la iglesia es la novia que está esperando a su esposo para consumar esa unión. Unión que para el Señor ya es cierta y que el Señor ya la ve realizada, pero que nosotros todavía tenemos que experimentar. Vamos a experimentar ese evento que la Biblia le llama las bodas del Cordero. ¿Y qué es esto de las bodas del Cordero? ¿Qué es esto de las bodas de Cristo, verdad? Pues para poder responder a esta pregunta, vamos a tener que ir a un pasaje también allá en Apocalipsis 19. Nuestro hermano Esteban está explicando detalladamente todo el libro de Apocalipsis. Yo solo me voy a referir a esta porción porque esta es la que nos va a ayudar a entender este tema. Y quiero que usted lo busque ahí en su Biblia, Apocalipsis 19, versículos del 6 al 9. Apocalipsis es el último libro, ¿verdad? No le va a costar encontrarla. Dice así, Apocalipsis 19, versículos del 6 al 9. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos, que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Versículo 7. Y ahí es donde se va a mencionar este evento. Dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria. ¿Por qué vamos a gozarnos y alegrarnos y darle gloria al Señor? Porque han llegado las bodas del Cordero. Y mire qué más dice, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Versículo 9, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Subraya esa frase, cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Y usted quizás cuando leyó el pasaje se acordó de aquella canción o alabanza que canta Marcos Witt, ¿verdad? De las bodas del Cordero. Pues de aquí he sacado la idea, ¿verdad? Pero, ¿qué es esto de las bodas del Cordero? Después vamos a explicar este pasaje, pero vamos a definir. Las bodas del Cordero, hermanos y amigos que nos sintonizan, es el evento donde Cristo se va a unir presencialmente, físicamente, ¿verdad? Va a estar, se va a concretar esa unión en todo su esplendor con su amada iglesia. La boda del Cordero es el evento donde Cristo se unirá eternamente con su amada iglesia, con su novia,
que está comprometida con Él, y ya vamos a entender eso, y va a venir Él y se va a unir con nosotros, y vamos a estar con Él por siempre y para siempre. Eso es las bodas del Cordero. Otra pregunta que quizás nosotros nos hagamos, y es válida, y quizás usted a veces cuando leemos la Biblia, de repente no logramos ubicar en qué parte o en qué espacio de tiempo tiene cabida los acontecimientos que estamos leyendo. Pues, ¿dónde y cuándo tendrá lugar las bodas del Cordero? Mire, las bodas del Cordero, si usted puede ver ahí en el diagrama, tendrá lugar en el cielo. Yo no sé si usted puede verlo ahí, ¿verdad? Las bodas del Cordero tendrán lugar en el cielo. ¿Cuándo sucederá? Sucederá después del arrebatamiento, porque el arrebatamiento tiene que ocurrir, ¿verdad? Después del arrebatamiento, en el periodo comprendido entre el tribunal de Cristo, que ya vimos también que se va a desarrollar en el cielo, entre el tribunal de Cristo y la segunda venida. En ese periodo de tiempo, ¿verdad? Yo no le puedo decir exactamente en qué año, porque la Biblia no lo dice, pero sí podemos inferir a la luz de las Escrituras que las bodas del Cordero van a ocurrir probablemente después del tribunal de Cristo, porque se habla de las acciones justas de los santos ahí en el pasaje de Apocalipsis, y antes de la segunda venida de Cristo. Ahí van a ocurrir las bodas del Cordero. Cuando aquí en la tierra, ¿qué es lo que va a estar ocurriendo? Lo que va a estar ocurriendo, si usted puede ver en el diagrama, son los 7 años de la tribulación, ¿verdad? Y ahí la iglesia no tiene nada que ver con eso, no tenemos participación. Nuestra participación está en el cielo. ¿Con qué? Con el tribunal de Cristo, ¿verdad? Donde vamos a dar cuenta a Cristo cada uno de nosotros, no para ser salvos, sino para ser premiados o para ser reprendidos quizás por lo que no hicimos. Y también va a tener lugar las bodas del Cordero. Y usted quizás que es curioso, ya vio en el diagrama que aparte de las bodas del Cordero hay otro evento que se menciona ahí, que tenemos en azul ahí, y es la cena de las bodas. Ya le voy a explicar eso, por qué ponemos las bodas del Cordero y por qué ponemos la cena de las bodas del Cordero, ¿sabe? Primero quiero explicarle algo. ¿Por qué podemos deducir que las bodas del Cordero se van a realizar en ese lapso de tiempo, entre el tribunal de Cristo y la segunda venida? Pues bien sabe que investigando y consultando a fuentes de autoridad bíblica, el doctor Dwight Pentecost, quien fue un respetable escatólogo y quien escribió varios libros relacionados a eventos futuros, nos explica que la frase que se traduce como ha llegado en el verso 7 de Apocalipsis, dice porque ha llegado las bodas, dice ahí, búsquelo en el versículo 7 de Apocalipsis, de Apocalipsis 19 dice, porque han llegado las bodas del Cordero. Pues dice el doctor Pentecost que esa frase, han llegado las bodas, cuando se ve en el griego, esa frase se puede entender como que las bodas han sido consumidas o han sido completadas. Es decir, porque se han completado o se ha llegado a la consumación de las bodas del Cordero, ¿verdad? Eso es lo que él nos explica. Y obviamente, en el contexto de Apocalipsis, para que las bodas del Cordero se hayan completado o se hayan consumado, esto tuvo que haber ocurrido ya en el cielo. Tuvo que haber ocurrido ahí. Por eso se deduce que las bodas del Cordero van a tener lugar ahí, entre el tribunal de Cristo y la segunda venida corporal y visible de Cristo. Ahí van a ocurrir las bodas del Cordero. La otra parte del versículo 9 dice, y el ángel me llamó, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurado, y dice ahí, los que son llamados a la cena de las bodas. El doctor Pentecost hace una distinción. Dice el doctor Pentecost que una cosa es, o una etapa es las bodas del Cordero, y la otra etapa de ese mismo evento es la cena de las bodas. Y la cena de las bodas ya no tiene lugar en el cielo, tiene lugar aquí en la tierra y está
ampliamente relacionada con el reino milenial de Cristo, pero ya se lo voy a explicar, y se lo voy a explicar explicándole o mostrándole cómo era que se celebraba o se celebraban las bodas judías. Sabe que cuando uno está estudiando la Biblia y de repente aquí el escritor sagrado está utilizando la ilustración de la figura del matrimonio y la celebración de una boda, uno tiene que ir y estudiar cómo es que se celebraba esa boda en esa cultura, en esos momentos, en la época del apóstol Juan, el escritor de Apocalipsis, cómo se celebraba una boda judía. Y sabe que hay muchos detalles en cuanto a las bodas judías, pero yo quiero resaltar simplemente 3 para que nos ayude a entender esto de la boda del Cordero y la cena de la boda del Cordero. ¿Cómo era una boda judía? En primer lugar, la boda judía comenzaba con un contrato matrimonial o con aquello que se llama el desposorio. Usted recuerda el caso de María y José, que es uno de los casos que ya hemos estudiado, que ellos estaban comprometidos, estaban desposados, ¿verdad? Este contrato, hermanos, se negociaba entre los padres de los contrayentes, eran los padres los que hacían la negociación, ¿verdad? A veces la hacían desde que estaban pequeños para que se casaran cuando ya tuvieran las condiciones necesarias para hacerlo, y otras veces ya lo hacían con la edad correcta para poder casarse, pero se celebraba un contrato un acontecimiento que se llama el desposorio, y aunque los novios a partir de ahí no vivían juntos, es decir, vivían separados, ese es el caso de María y José, ante la sociedad judía, ¿sabe? Ese contrato que ya se había establecido entre ambas familias y que ya se había sellado y que ya estaba listo, ¿verdad? Ya estaba arreglado, ese contrato tenía la misma validez como si ya estuviesen casados, aunque no vivieran juntos, y ahí pudiéramos ir a ver el caso de María y José, ¿verdad? Por eso ya lo hemos visto en otras ocasiones. Entonces la primera etapa era un contrato, desde ahí ya eran marido y mujer en el sentido del contrato matrimonial, pero no vivían juntos, estaban separados y pasaba cierto tiempo. De acuerdo a los historiadores, se cree que después de que se celebraba el contrato matrimonial, transcurría a lo mucho quizás un año para que se llevase a cabo la segunda etapa o la segunda fase de la boda entre estos dos contrayentes. Y esta segunda etapa consistía en que el novio se presentaba a la casa de la novia con algunos familiares, ¿verdad? Era algo un poco más íntimo, ¿verdad? No era tan público. El novio generalmente llegaba a la casa de la novia con unos cuantos familiares que iban con él y se presentaba ahí delante de ella y la tomaba y se la iba a llevar en esa ocasión, ¿verdad? Ya para la nueva casa o el nuevo hogar que él personalmente, el novio, había preparado para ella, ¿sabes? Ya había un contrato, ¿verdad? La etapa 1, ya había un desposorio, ya había ese contrato legal entre ambos. Pasaba el tiempo, probablemente un año, llegaba el novio de repente, a veces sin avisar, ¿verdad? Aparecía al año dentro ahí en la casa de la novia, y llegaba con los familiares y se la llevaba. ¿Y para dónde se la llevaba? Se la llevaba para el hogar o el lugar que él había estado preparando para ella. Mire, yo no sé si usted está captando aquí un cuadro de lo que Cristo ha hecho. ¿Se acuerda usted que dijo Cristo que iba a ir a hacer al cielo? Cuando habló con sus discípulos, dice, si me fuere pues, dice, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, dice el Señor. ¿Para qué? Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y él habló de que en la casa de su Padre muchas moradas hay y que Él está allá. ¿Qué está haciendo el Señor en el cielo? Preparando morada, preparando casa. ¿Preparando casa para quién, hermanos? Para su novia, y la novia está aquí en la tierra esperando el día en que el Señor venga personalmente por ella y la lleve a ese lugar celestial. La tercera etapa de la boda judía era lo que se conocía como el banquete o la cena de las bodas. Mire, todas esas 3 cosas eran parte de todo el protocolo de la boda, ¿verdad? El desposorio, el de llegar después de un año, ¿verdad? Llevársela a la casa que había preparado, ¿verdad?
para ella. Y luego venía la celebración pública, la celebración donde se invitaba a los amigos, a los familiares, y era un tiempo de gran gozo, de alegría, de abundancia. Usted recuerda, en la cultura judía, el Señor Jesucristo llegó o asistió a una de estas bodas. Es las bodas de Caná de Galilea, que generalmente se cree que estas bodas duraban entre 7 días o más. Y ahí fue donde el Señor hizo aquel milagro de convertir el agua en vino, ¿verdad? Esa ya era la fiesta de la boda, la cena donde ya todos iban a participar y a celebrar. Ahora, esas 3 cosas de la boda judía también se cumplen en la relación de Cristo con la iglesia, ¿sabe? El Señor ya está comprometido con nosotros. El Señor sabe que también se pagaba una dote. La dote la pagaba a veces los padres de la novia, se la daban al novio, ¿verdad? Pero en este caso, hermanos, quien ha pagado el precio completamente de todo es el Señor Jesucristo, con su propia sangre, para poder tomar a su esposa, a la iglesia. Él se ha ido, ¿verdad? Nos dejó al Espíritu Santo para que nos consuele, para que nos recuerde de Él, para que nos ayude, pero mientras tanto Él está preparando un lugar en el cielo. Porque, ¿para quién? Para su esposa, porque va a venir y la va a tomar, y debemos de estar listos, así como la parábola de aquellas vírgenes, ¿verdad? Algunas estaban esperando al esposo y otras no, ¿verdad? Unas tenían aceite y otras no. Nosotros los creyentes debemos de estar listos, porque un día el esposo va a venir por su iglesia, y la iglesia debe de mantenerse fiel y pura, esperando al Señor. Ahora, con esa idea ya de cómo se celebraba la boda judía, ahora usted puede entender esto. Mire, las bodas del Cordero van a tener lugar en el cielo, ahí donde Cristo se va a unir eternamente con su iglesia. Va a ser el tiempo donde ya vamos a poder ver al Señor cara a cara, vamos a poder estar con Él, se va a cumplir lo que Él dijo: donde yo estoy, vosotros también estéis, y va a haber esa unión, ¿verdad? Que es estrictamente relacionado con la iglesia, no con nadie más. Quizás usted se pregunte, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar, hermano, con los santos del Antiguo Testamento que van a estar en el cielo? ¿Van a participar ellos de las bodas del Cordero? No, los santos del Antiguo Testamento van a ser simplemente espectadores de las bodas del Cordero. Donde sí van a participar los santos del Antiguo Testamento, donde van a participar los santos de la tribulación, donde van a participar Israel, y donde va a participar parte de las naciones gentiles que crean en el Señor, va a ser en la cena de las bodas, porque la cena de las bodas se va a celebrar aquí en la tierra. Y ya va a ser, algunos maestros bíblicos relacionan el tiempo del reino milenial como parte de la celebración de las bodas, porque va a ser un tiempo de alegría donde el esposo va a estar presente y donde él va a presentar a todo el mundo a su esposa, que es la iglesia. La iglesia. Entonces, usted debe de hacer esta distinción. Una parte o una etapa es las bodas del Cordero, y la otra etapa es la cena de las bodas del Cordero. Las bodas se realizan en el cielo, entre Cristo y la iglesia. Las cenas de las bodas se realizan en la tierra, con muchos invitados, donde el Señor va a presentar a su esposa, ¿verdad?, delante de todos, y va a ser un tiempo de abundancia, de alegría, igual que cuando se celebraba una boda judía, ¿verdad? Así va a ser esta celebración. Ahora, voy terminando con esta parte, y es un conflicto que existe en cuanto a este hecho de que la iglesia es la esposa de Cristo. Sabe que hay algunas iglesias, algunas denominaciones, algunas buenas y otras malas, ¿verdad?, de mala enseñanza o de falsa doctrina, que afirman que la iglesia no es la esposa de Cristo. Y ellos van a utilizar un pasaje, y a mí me gusta poder dejar claro esto, ¿verdad?, para que si usted alguna vez tiene que explicarle a alguien más o le toca enseñar sobre esto, usted sepa y tenga el contexto de todo lo que dice la Biblia y pueda dar una respuesta. Y es este pasaje que se encuentra en Apocalipsis 21, versículos del 9 al 10, más adelante, ¿verdad?, de lo que leímos. Si quiere, lea conmigo en pantalla para que vea cuál es el problema aquí. Dice: vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas
tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo, mire qué le dice el ángel a Juan, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Le dice, Juan, ven acá, te voy a mostrar la desposada, la esposa del Cordero, te la voy a enseñar. Y vea qué es lo que le muestra el ángel a Juan, versículo 10. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y le mostró a la iglesia, no, ¿qué dice ahí? Y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. Y este es un pasaje conflictivo. Conflictivo porque muchos van a decir, ajá, ahí está, el mismo Juan está diciendo que la esposa del Cordero, que la que se va a casar con el Cordero es la santa ciudad, la nueva Jerusalén que va a descender del cielo, ¿verdad? Que el Señor va a traer aquí a la tierra. Esa es la esposa del Cordero. Y nos van a acusar a nosotros de interpretar incorrectamente la Biblia cuando decimos que la iglesia es la esposa del Cordero. Ahora, yo quiero darle a ustedes rápidamente una explicación. ¿Cómo podemos entender esto? Mire, si nosotros tomamos como referencia este versículo 9 del capítulo 21, si solo tomamos ese versículo, ¿verdad? Donde dice, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero, y la otra parte donde dice, y me mostró la gran ciudad, si tomamos esos par de versículos, podemos llegar a la conclusión que entonces la esposa de Cristo es una ciudad, es la Nueva Jerusalén. ¿No es cierto? Si usted lo lee ahí, dice, bueno, aquí dice que es la Nueva Jerusalén. Pero mira, hermanos, hay un principio de interpretación bíblica básica, y es que la Escritura se interpreta con la Escritura, es decir, un pasaje se interpreta con otro pasaje, y al final la Escritura se interpreta como un todo. Es decir, yo puedo tomar el contexto inmediato, ¿verdad?, del pasaje, pero cuando un pasaje es un poco complicado de entender como este, o que aparentemente se contradice con otro, ¿qué es lo que hace el estudiante de la Biblia? Lo que hace es agarrar la Biblia como un todo y tomarla toda la Biblia como contexto y comenzar a comparar escritura contra escritura y comenzar a ver qué es lo que tiene más peso en toda la revelación de la Biblia. Y hermanos y amigos, este es el único pasaje aquí donde se menciona esto, versículo 9 y versículo 10, ahí, en ese contexto. Pero el resto de escrituras del Nuevo Testamento, porque debo de recordarle que la iglesia es un tema del Nuevo Testamento, el resto de escrituras del Nuevo Testamento que nosotros ya consideramos en esta enseñanza, ¿a quién señalan como novia o a quién señalan como esposa? En ningún momento vemos a Pablo haciendo la comparación de la relación matrimonial del hombre y la mujer entre Cristo y la Nueva Jerusalén. ¿O usted lo leyó ahí? No, Cristo dice que somos de otro. Cristo dice que Pablo dice que somos de otro, hablando de que ya no somos de la ley, somos de Cristo. Pablo dice que la iglesia está desposada con Cristo, que Él nos ha desposado con Él, y ya hizo toda esa comparación allá en Efesios 5, y dice que Él está hablando en cuanto a la relación de Cristo con la iglesia, y ahora tenemos un pasaje. El resto de la Escritura nos da la suficiente evidencia para poder decir que la esposa del Cordero no es la santa ciudad. La esposa del Cordero es la iglesia. Ahora, ¿cómo interpretamos eso, hermanos? ¿Sabe quiénes van a ser los habitantes de esta santa ciudad? Los habitantes de la Nueva Jerusalén va a ser la iglesia. La iglesia va a habitar esta Nueva Jerusalén. Y lo que San Juan está haciendo aquí es comparando lo magnífico, lo glorioso, lo preparado que está esta ciudad, al igual que lo está la iglesia de Cristo, ¿sabe? Y si usted va al versículo 2, creo que lo tenemos aquí en pantalla, vea ahí el versículo 2, siempre del capítulo 21, ¿verdad? Siempre en el mismo contexto, dice, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta, no dice dispuesta como la verdadera esposa, ¿verdad? Dispuesta como la esposa de Cristo que es, no, dice dispuesta como una esposa, es decir,
Juan está utilizando la comparación así. Juan ha visto lo magnífico, lo glorioso del encuentro de Cristo con su iglesia. Juan ha visto las bodas del Cordero, ha visto las cenas de las bodas del Cordero, ha visto el esplendor, ha visto todo eso. Y él compara ese evento también con este otro donde desciende la Nueva Jerusalén. Y dice que esta Nueva Jerusalén estaba vestida o estaba adornada, así como una esposa se arregla para su marido el día de la boda. Esa es la comparación que el apóstol Juan está haciendo ahí. Y otra cosa que debemos de considerar es que Cristo no vino a la tierra para morir por una ciudad. Usted lee que Cristo venga y dé su vida por una ciudad. No, ¿verdad? Cristo vino a esta tierra, vino a morir por su pueblo, por el conjunto de creyentes, ¿verdad? Y dentro de ese conjunto de creyentes está ese cuerpo especial que es la iglesia del Señor. Cristo vino a morir por su iglesia, no vino a morir por una ciudad, ¿verdad? Como lo hemos visto en esta mañana. Cristo viene a encontrarse con su esposa, con su iglesia, y no viene a encontrarse con la santa ciudad. Entonces, ¿cómo podemos entender Apocalipsis 21, versículos de 9 al 10? Es que la belleza, el esplendor de esa ciudad es similar al esplendor y la belleza de la iglesia. Y los que están habitando esa ciudad es la iglesia. Y por eso el ángel le dice, ven, te voy a mostrar a la desposada. La iglesia está dentro de la ciudad, está ahí, está con el Señor. Entonces está mostrándole ese esplendor y esa belleza que es similar al que va a tener la iglesia de Cristo comparado con esta ciudad. Así que tengamos cuidado con eso, ¿verdad? La iglesia sí es la esposa del Cordero. Así que ese pasaje debemos de entenderlo así. Juan está haciendo una comparación. Escuchaba el comentario de un hermano en cuanto a esto. Esto es, por ejemplo, como cuando usted dice, usted sabe que hay un edificio para un colegio, ¿verdad? Donde estudian alumnos y usted le llama al edificio el colegio, ¿verdad? ¿Cierto? Pero también al grupo de alumnos que estudian en ese edificio, usted también le dice el colegio, ¿verdad? Porque están dentro del colegio, forman parte de la institución. Pues esto es cuando ven a la ciudad celestial, ¿verdad? Y dice ahí está la esposa del Cordero, pero no está haciendo referencia a la ciudad en sí, sino a las personas que habitan dentro de esa ciudad. Termino, hermanos y amigos, con esto. Dado que la iglesia está comprometida con Cristo, Cristo es el esposo, Él es el novio, ¿verdad? Nosotros como iglesia somos la esposa, la novia del Cordero, ¿verdad? Y ya se va a celebrar esa boda después. Él dio su propia vida por nosotros, Él vino a esta tierra, se entregó por nosotros. Él es el que sustenta a la iglesia, Él es el que cuida a la iglesia, el que da dirección a la iglesia. Hermanos, Cristo es el todo de la iglesia y eso debe de ser para nosotros como creyentes, pues Él ha prometido volver por nosotros. Y mientras tanto, usted y yo, que somos parte del cuerpo de Cristo, que somos parte de esta iglesia por la cual Cristo dio su vida, debemos serle fieles. No seamos infieles en nuestra relación con Cristo. Cuando el pecado venga a su vida, cuando las invitaciones a otras cosas vengan a su vida, usted diga, no puedo porque yo ya soy de otro. Ya el Señor va a venir por mí, va a venir por su iglesia, por el conjunto de creyentes. Entonces, eso debe ser una motivación para que nosotros, como creyentes, como iglesia local, como iglesia en el cuerpo místico de Cristo y también como individuos, podamos decidir vivir nuestras vidas de tal forma que el esposo se sienta agradado. Que cuando venga no le vayan a contar chambres o rumores y le digan, allá vimos a tu novia, Señor, mira, allá revolcándose con medio mundo por allá, ¿verdad? Así como sucede en las relaciones de seres humanos, ¿verdad? Es triste saber que a veces alguien cree que anda de novio con alguien más y de repente la muchacha tiene 4 novios allá en la universidad o 3 novios allá en la colonia, ¿verdad? O a veces el muchacho, ¿verdad? Le hace creer a la muchacha que es su única novia y de repente tiene una en cada puerto, ¿verdad? Una en cada departamento de El Salvador. No, hermano, esas cosas
que pasan en las relaciones humanas no debe de pasar en nuestra relación con el Señor. Somos de uno y ese uno es el Señor Jesucristo. Y si nos vamos a guardar, nos vamos a cuidar, si nos vamos a abstener de muchas cosas, es porque sabemos que le pertenecemos a Él. Que esa sea la motivación para poder vivir vidas santas y presentarnos delante del Señor como esa esposa santa y sin mancha.